Página 23. La teoría perdida de Jung. Magia, cibernética y física cuántica. Hasta hace bien poco, las teorías de Carl Jung han estado relegadas y tachadas como demasiado fantásticas por la psicología tradicional, en parte por el sibilino empeño de los psicoanalistas freudianos, férreos defensores de la tesis de su maestro. Sin embargo, Jung basaba el potencial latente del pensamiento en la fantasía, no en la lógica o en el psicoanálisis desarrollado por Freud de acuerdo a la profundización de la estructura semántica del idioma. Así defendía Jung su trabajo frente a los detractores. El credo científico de nuestros días ha desarrollado una fobia supersticiosa ante la fantasía. Pero lo que actúa es real y las fantasías del inconsciente actúan, no cabe dudarlo. Tras el velo de las imágenes fantásticas un algo está obrando, démosle un nombre bueno o malo. Es una cosa real, por cuya razón sus exteriorizaciones vitales han de ser tomadas en serio. Las teorías del efecto mariposa y la imaginación activa, evolucionadas como un proceso alquímico e iniciático para los miembros del círculo hermético, le costaron a Jung años de su vida, y solo al final concretó la forma de aplicar tan increíble poder a cualquier persona, no de manera terapéutica, sino para conducirle a realizar toda su naturaleza esencial, para ayudar a desatar los poderes latentes que toda persona tiene si sabe cómo programarlos. Lo explica en el siguiente párrafo a la manera tan críptica que acostumbra. Empecé a usar el sistema de tomar una imagen o escena de un sueño del paciente o una idea que le hubiese venido a la imaginación como punto de partida para que lo utilizase el paciente como tema de la libre actividad de la fantasía, dando forma al tema o desarrollándolo. Según las inclinaciones y las disposiciones del paciente, el desarrollo tenía lugar en forma dramática, dialéctica, visual, acústica o en la danza, la pintura, el dibujo o la escultura. Obtuve una gran cantidad de formas diversas, cuya multiplicidad me tuvo durante años sin saber cómo utilizarlas, hasta que comprendí que mediante este método se producían manifestaciones espontáneas en las que los conocimientos técnicos que pudiese tener el paciente solamente intervenían como medios auxiliares de la realización, manifestaciones espontáneas que traducían un proceso inconsciente al que di más tarde el nombre de proceso de individuación. Oráculos y destino. En 1945, el físico alemán Wolfgang Pauli había obtenido el Premio Nobel de Física por su principio de exclusión. Fue por entonces cuando comenzó a colaborar con Carl Jung en definir el concepto de arquetipo, como un revestimiento de la personalidad, una coraza psíquica necesaria para interactuar con eficacia en medio de las eventualidades que sacuden la existencia del ser humano. Pauli inspiró a Jung que, para la física cuántica, la vida podría compararse a un inmenso juego, cuya principal regla sería el caos. Para jugar a ese juego es necesario adoptar un rol, un arquetipo, que Jung definió como disociación del yo y Pauli como simulación cuántica. Para los físicos cuánticos, en el universo todo sucede por azar. Pero en la Tierra, donde las personas ejercen su influencia sobre la naturaleza con el fin de sobrevivir a la dureza de las circunstancias que impone la naturaleza, de poco sirven dichas elevadas teorías que se escapan a nuestra comprensión. El ser humano quiere conocer las reglas precisas por las que se rige la vida física y tangible, quiere conocer las reglas del juego para tener la garantía de ganar. De nada le sirve que la física cuántica diga que la única regla que impera siempre es el caos, el azar. Eso es demasiado terrible, no hay quien soporte semejante incertidumbre. Por ello, el ser humano intenta superar el azar imponiendo reglas, normas, leyes, sentido, razón, lógica y control a todo cuanto le rodea. Desde sus más remotos orígenes, el ser humano ha querido predecir el devenir y adelantarse a los acontecimientos. Los oráculos irracionales del pasado han dado paso a las máquinas lógicas, los ordenadores, de hoy, pero en definitiva, con la finalidad de adelantarse al futuro, de escamotear las páginas de un enigmático destino, presuntamente escrito en alguna parte. No obstante, el destino cotidiano de cada persona radica en su interior. Es dentro de nosotros mismos donde deberíamos mirar para comprender lo que nos depara el futuro. Quien mira hacia afuera, sueña,
Quien mira hacia adentro, despierta. ¿Providencia o casualidad? Pero ¿en qué medida es posible adelantarse al devenir, predecir e incluso programar el futuro, más allá de la lógica y la razón? Los científicos comienzan a reconocer que algunas filosofías ancestrales de Oriente, como la budista, tienen bastante sentido. Según los sorprendentes hallazgos de la física cuántica, la conciencia humana sobre su entorno es capaz de moldear el caos en alguna medida. Quizá por eso nos da la sensación de que los hechos son predecibles, de que hay leyes ocultas que rigen el universo, una mano que mece la cuna, un gran hermano cósmico detrás de todo el tinglado, el jugador invisible. Algunos lo llaman providencia o Dios, otros lo llaman suerte, fortuna o simple casualidad. Sin embargo, como veremos más adelante, la casualidad no tiene nada de simple. La conciencia del ser humano es increíblemente ecléctica. Si lo que nos ocurre cotidianamente nos gusta y se acomoda a nuestros deseos, lo adjudicamos a Dios, como resultado de la moralidad y de la fe, síntoma de un premio por mantenernos en su ley. Otros lo achacan a la suerte, una ley aleatoria, laica y sin lógica, pero ambas igual de caprichosas. Por el contrario, si nos ocurre algo malo o indeseado, replicamos protestando contra la incomprensible ley divina, suponiendo que algo hemos hecho mal para ser castigados. O bien decimos que ha cambiado nuestra suerte, tornándose de buena a mala, debido también a insondables caprichos del destino, quizá escritos en las estrellas. Materializando el futuro. Todos esos pensamientos nacen de nuestros deseos, no parten ni de reglas establecidas por la lógica o la moral ni de un libro universal que contiene la vida de cada cual, escrita como si fuesen los anales de la humanidad o el libro de reglas y premisas de un juego de rol. Los pensamientos son un factor de posibilidad, una energía que puede materializarse o no, como la cualidad cuántica llamada onda de probabilidad, capaz de hacerse realidad en un espacio y momento dado. Pero para que se materialice un pensamiento, hace falta un determinado impulso mental más allá del deseo, un empuje consciente, una poderosa mezcla entre la conciencia y la voluntad. La voluntad materializa el pensamiento o lo meramente imaginado, convirtiéndolo en eso que llamamos realidad, aunque la realidad sea mucho más amplia de lo que pueden mensurar nuestros rudimentarios 5 sentidos. Aún así, ni siquiera la voluntad conduce a los resultados deseados. Muchas veces ocurre más bien que materializamos justamente lo que no deseamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no hay sentido? ¿Por qué no existe una regla fija a la que atenerse para que todo nos vaya siempre bien? El caos que percibimos ocurre porque las distintas voluntades dimanadas por la multitud de intereses personales en juego chocan entre sí, anulándose su carga y su influencia, igual que las bolas chocando en la mesa de billar. Pero sí hay leyes, oscuras y ocultas hasta hace bien poco, que pautan el azar. Y en ese ámbito inexplorado todavía por la física, ocurre a veces que la conciencia modifica el quantum, que las voluntades se multiplican originando una ola de cambios, como sucede durante la reacción nuclear que da origen a una explosión atómica. Estoy hablando del efecto mariposa. La fuerza de lo inconsciente. ¿Cómo se pone en marcha semejante fuerza? Lo primero que hay que saber es que se produce de manera subconsciente, por eso es tan difícil que tengan una motivación y un efecto predeterminados. El conjunto dimanado de voluntades inconscientes de distintos signos se anulan, mientras que las de igual signo se suman. Pero, en todo caso, se trata de fuerzas incontroladas, que unas veces causan el bien y otras el mal. En definitiva, nosotros, como colectivo, somos los únicos responsables de nuestro destino. Nosotros somos nuestro principal impedimento para ser felices. Como dijo Jung, el único peligro que en verdad existe es el ser humano en sí mismo. El ser humano es el gran peligro y nosotros estamos en un penoso desconocimiento de ello. No sabemos nada del ser humano, ni siquiera un poco. Entonces, ¿estamos condenados a que nuestro pensamiento subconsciente nos paute la vida? Que sea subconsciente no quiere decir necesariamente que no podamos controlarlo en alguna medida. Es una paradoja difícil de explicar. Lo haremos más adelante.
Baste ahora decir que podemos materializar generativamente nuestros pensamientos subconscientes si los unimos a otros similares, sin necesidad siquiera de que conozcamos o estemos próximos a la persona o personas que en cualquier parte del mundo piensan, sienten y desean como nosotros. Esta es una de las curiosas particularidades de lo que Leonardo da Vinci denominaba el vuelo de la mente. 5 siglos después, la física cuántica ha demostrado que las subpartículas atómicas se comunican entre sí, sin mediar la distancia, incluso en dimensiones distintas. Los expertos llaman a tal efecto cuantización del espacio, los budistas, Dharma, y los católicos, Espíritu Santo. La corriente de voluntades constituye una infinidad de posibilidades, estudiada en la teoría de los mundos múltiples, una especie de cuarta dimensión o hiperespacio, dicho en términos cibernéticos, un magma de posibilidades en potencia, latentes y muy reales, que Carl Jung calificó de inconsciente colectivo. Nuestra conciencia subconsciente conecta con el inconsciente colectivo sin que nos demos cuenta. Los pensamientos subconscientes que habitualmente pueblan nuestra conciencia, que configuran eso que denominamos erróneamente personalidad, acceden a dicha cuarta dimensión, se incuban y se suman o entran en conflicto y se anulan bajo la única ley del azar, una ley, sin embargo, que puede comprenderse y utilizarse. Multiplicar las facultades. Para obtener mejores resultados por simple azar debemos conectar de manera consciente con lo inconsciente. Pensando, y sintiendo, conscientemente, tomando conciencia de nuestros verdaderos deseos y nuestro verdadero yo, así es como nos sumamos a otros similares, se incuban en la corriente de voluntades, se multiplican y se materializan, transformando los sueños en realidad. Esto es lo que configura un orden dentro del azar. Los pensamientos conscientes reordenan el caos creando una conciencia colectiva o cuántica, la de todos los pensamientos y sentimientos similares. Los físicos llaman a esta superconciencia universal orden implicado, o mantener la conciencia y la voluntad en conexión siempre con nuestros deseos y necesidades la refuerza e materializa. Por eso cualquier pensamiento y emoción que parte de nuestra identidad tiene un efecto sobre nuestra vida y la de los demás, y eso es lo que pretendían los miembros del círculo hermético, utilizar su influencia y su genialidad personal a favor de lo colectivo y crear el paraíso en la tierra, el verdadero cometido divino del ser humano. Somos responsables de nuestro destino y el de todos a la vez. Por eso deberíamos prestar más atención a lo que irradiamos con nuestra mente subconsciente, lo que pensamos, lo que imaginamos, pues forma parte del proceso creador de la realidad de cada día. En uno de los párrafos más clarificadores al respecto, Jung dejó escrito, sin la mente humana, el inconsciente es inútil. Este siempre busca sus propósitos colectivos y jamás tu destino individual. Tu destino es el resultado de la colaboración entre la conciencia y el inconsciente. Oráculos, religión y política. Las religiones han creado diversas prácticas basadas en la oración o en la meditación, siempre con la idea de establecer contacto con el inconsciente, con ese mundo espiritual y colectivo, representado por el catolicismo con la llama del Espíritu Santo que arde sobre las cabezas de los iniciados a semejante poder unificado. Pero las prácticas religiosas son a menudo denostadas por demasiado místicas o incomprensibles, sujetas a reglamentaciones morales y litúrgicas demasiado alejadas de la naturaleza real y de lo cotidiano, acabando por causar indiferencia o incluso rechazo entre los propios acólitos. Desde sus comienzos, el catolicismo prohibió a sus fieles la consulta de oráculos, provocando un descontento generalizado, pues tal como hemos dicho, los métodos adivinatorios son consustanciales al ser humano desde los tiempos más remotos. Por su parte, el régimen paternalista impuesto por Mao en China intentó hacer lo mismo prohibiendo el I Ching, uno de los oráculos más antiguos y complejos que se conocen. Mao descubrió con estupor que los chinos preferían que se les restringiese la comida y la libertad, pero que se les dejase libertad para practicar su método adivinatorio, más que una religión y una filosofía. Y el terrible dirigente tuvo que ceder. El tarot como terapia. Conocedor de la influencia de los oráculos sobre las personas,
Carl Jung ideó una técnica de conexión superior con lo inconsciente, aparte de las prácticas religiosas y más adaptadas para el hombre racionalista y occidental, que ha dejado de creer en lo místico y lo sobrenatural, que ha dejado de creer en Dios para creer en la tecnología. Podríamos decir que Jung es pionero en la creación y uso de los oráculos como sistema terapéutico, y, de hecho, así es como consideró al tarot, no un medio para adivinar el futuro, tal como se usa hoy día, sino un sistema de autoconocimiento, que desvela el arquetipo del consultante y ofrece pistas para que logre lo que desea si es capaz de cambiar. Jung estudió muy a fondo el tarot, llegando a la conclusión de que sus 22 arcanos mayores se correspondían con otros tantos arquetipos base o roles comunes al ser humano. El tarot y otros oráculos y prácticas para establecer conexión con lo inconsciente son muy importantes, ya que una vez que se configura un pensamiento no hay posibilidad de volverlo atrás, de reintegrarlo a nuestra mente, puede materializarse o no, pero la onda de probabilidad permanece latente para siempre, sumándose a la corriente de voluntades, favoreciendo o perjudicando a los demás, según su signo y las intenciones que lo pusieron en marcha. Semejante poder lo tenemos todos, pero la mayoría lo usa en contra de sí mismo, es un poder capaz de transformar la existencia de cualquiera y de su entorno. Un poder llamado conciencia por la religión católica, karma por los budistas y efecto mariposa por la física cuántica. Es el poder de hacer realidad incluso nuestros mayores sueños. Página 29.